¿Sabías que hay versículos en la Biblia tan poderosos que las fuerzas del mal tiemblan al escucharlos? La guerra espiritual es una realidad que todos enfrentamos, pero no estamos desarmados. Dios nos ha equipado con herramientas poderosas, y en este vídeo descubrirás 5 versículos bíblicos que no solo fortalecerán tu fe, sino que también te darán la autoridad para enfrentar cualquier desafío espiritual. La Biblia nos recuerda en Efesios 6 y 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y autoridades espirituales en las regiones celestiales. Es un conflicto invisible, pero Dios, en su amor, no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado su palabra, una espada poderosa, lista para ser utilizada en cada momento de batalla. Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estás listo para descubrir cómo estos versículos pueden transformar tu vida y protegerte de los ataques del enemigo? Quédate conmigo, porque al final, te compartiré cómo puedes usar estas verdades para experimentar el poder de Dios de manera real y práctica en tu día a día. Comencemos este viaje hacia una vida espiritual más fortalecida. La Biblia compara la palabra de Dios con una espada, y no cualquier espada, sino una herramienta afilada, precisa y poderosa. En Efesios 6 y 17 se nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo, aunque simple en apariencia, contiene una de las verdades más profundas sobre la guerra espiritual. La palabra de Dios no es solo un libro, es una herramienta viva que puede penetrar en lo más profundo del corazón humano y discernir nuestras verdaderas intenciones, como afirma Hebreos 4 y 12. Imagina sostener una espada diseñada para defenderte y atacar con precisión. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no basta con sostenerla, para que sea efectiva, debemos aprender a usarla. Es como un soldado que entrena con su espada hasta que sus movimientos son rápidos y certeros. De igual manera, necesitamos familiarizarnos con las Escrituras, no solo leyéndolas, sino internalizándolas y proclamándolas con fe. Un ejemplo perfecto de este principio lo encontramos en la vida de Jesús. Cuando fue tentado en el desierto por el diablo, no usó su poder divino para derrotarlo. En cambio, confió en la palabra de Dios. En cada ataque del enemigo, Jesús respondió con "está escrito" y citó versículos específicos, conocidos como rema. Mientras que el Logos se refiere al mensaje completo de la Biblia, rema representa las palabras específicas que Dios nos da en un momento particular para enfrentar una situación concreta. Este enfoque nos enseña algo crucial: no basta con conocer la palabra de manera superficial. Necesitamos entender cómo aplicarla en nuestras circunstancias. Por ejemplo, cuando te enfrentas a la duda, el versículo apropiado puede ser Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos. Es esa palabra específica, viva y activa, la que tiene el poder de contrarrestar los ataques del enemigo. Además, la analogía de la espada no es accidental. En los tiempos antiguos, el gladio romano, una espada corta usada por los soldados, era conocida por su precisión y versatilidad. Podía usarse tanto para defenderse como para atacar. De manera similar, la palabra de Dios tiene la capacidad de protegernos y ayudarnos a avanzar espiritualmente. Nos defiende contra las mentiras del enemigo y nos permite proclamar las verdades de Dios con autoridad. El autor de Hebreos describe la palabra como más cortante que una espada de 2 filos, capaz de dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas. Esto significa que la palabra no solo afecta a nuestro exterior, sino que transforma nuestras intenciones y pensamientos más profundos. Es un arma que llega a donde nada más puede alcanzar. En nuestra vida diaria, enfrentamos constantemente ataques espirituales. Pueden manifestarse como dudas, miedos o tentaciones. Sin embargo, al igual que Jesús en el desierto, podemos enfrentar estas batallas proclamando la palabra de Dios con fe y convicción. No importa cuán fuerte sea el ataque, la palabra es siempre más poderosa. Así que, ¿cómo podemos usar esta espada de manera efectiva? Primero, debemos estudiar las Escrituras, comprenderlas y permitir que se arraiguen en nuestro corazón. Luego, debemos estar atentos a cómo el Espíritu Santo nos guía a utilizarla en momentos específicos. Cada versículo que proclamamos con fe se convierte en una declaración de verdad que el enemigo no puede refutar. La palabra de Dios es mucho más que un texto antiguo, es nuestra herramienta más poderosa en la guerra espiritual. Al aprender a usarla con precisión,
podemos enfrentar cualquier desafío y caminar con confianza en la victoria que ya tenemos en Cristo. ¿Estás listo para empuñar esta espada y experimentar su poder en tu vida? Sigamos adelante. Cuando Pablo escribe en 2 Corintios 10, 4-5 que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, nos está revelando una estrategia espiritual que va mucho más allá de lo físico. Aquí no hablamos de espadas, escudos o armaduras terrenales, sino de herramientas divinas capaces de derribar estructuras mentales y espirituales que nos alejan de Dios. ¿Qué son esas fortalezas? No son castillos visibles ni muros de piedra. Son patrones de pensamiento, mentiras y creencias falsas que el enemigo construye en nuestras mentes. Esas fortalezas pueden parecer inamovibles porque a menudo se edifican ladrillo por ladrillo con el tiempo. Pueden ser pensamientos como Dios no me ama, nunca superaré esto, no soy lo suficientemente bueno. Estas mentiras, si no se confrontan, pueden convertirse en murallas que nos separan de la verdad y del propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo usa terminología militar intencionalmente. En la antigüedad, una fortaleza bien construida podía resistir años de ataques y asedios. De manera similar, las fortalezas mentales pueden persistir por años, resistiendo incluso predicaciones o consejos, si no se abordan con las armas correctas. Estas armas no son humanas ni dependen de nuestra fuerza de voluntad, sino que son espirituales y están arraigadas en el poder de Dios. El primer paso para derribar estas fortalezas es identificarlas. Esto implica examinar cuidadosamente nuestros pensamientos y emociones, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine aquellas áreas que necesitan ser confrontadas. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios puede discernir entre lo espiritual y lo emocional, revelando la verdad detrás de nuestras luchas internas. Una vez identificadas, el siguiente paso es usar la palabra de Dios para demoler esos muros. Es aquí donde proclamamos verdades bíblicas específicas que contrarrestan las mentiras del enemigo. Por ejemplo, si estás enfrentando pensamientos de duda, puedes proclamar Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Estas declaraciones son como golpes que debilitan las estructuras del enemigo hasta que caen. Pablo también menciona derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí se refiere a razonamientos elaborados, filosofías o creencias que intentan reemplazar la verdad de Dios. El enemigo es astuto, no siempre usa mentiras obvias, sino verdades a medias o distorsionadas para confundirnos. Jesús mismo enfrentó esto cuando el diablo le citó las Escrituras fuera de contexto en el desierto. Pero Jesús respondió con precisión, declarando la palabra en su verdadera intención. Otro elemento crucial es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto implica no solo derribar las mentiras, sino reemplazarlas con la verdad de Dios. Es como tomar prisioneros en una batalla, los pensamientos que antes nos dominaban ahora se someten a Cristo. Este proceso no es automático, requiere disciplina y una renovación constante de nuestra mente, como se menciona en Romanos 12:2. Una historia que ilustra este principio es la de los israelitas enfrentando Jericó. Dios les ordenó marchar alrededor de la ciudad, proclamando su fe antes de que los muros cayeran. No fue su fuerza física lo que derribó esos muros, sino su obediencia y confianza en el poder de Dios. De manera similar, nuestras fortalezas espirituales caen cuando actuamos en fe, confiando en que Dios ya ha provisto las armas necesarias para la victoria. En nuestra vida diaria, estas fortalezas pueden manifestarse como miedos, inseguridades, hábitos destructivos o incluso relaciones tóxicas. Pero cuando usamos las armas espirituales, derribamos esas barreras y permitimos que Dios construya en nosotros un fundamento sólido basado en su verdad. Recuerda que este proceso no siempre es rápido. Al igual que un soldado que enfrenta una fortaleza, necesitamos paciencia, persistencia y fe. Pero la promesa de Dios es clara, ninguna fortaleza puede resistir el poder de las armas espirituales. Así que, enfrenta tus batallas con valentía, sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo. Sigamos adelante. En Isaías 54:17, Dios nos da una promesa que resuena a través de los siglos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás.
Este versículo no es solo una declaración de protección, sino un recordatorio de que, como hijos de Dios, tenemos una herencia divina que nos respalda en cada batalla que enfrentamos. Primero, consideremos la frase «ninguna arma forjada contra ti prosperará». La palabra forjada sugiere algo diseñado intencionalmente, meticulosamente preparado. Esto significa que los ataques que enfrentamos no siempre son accidentales. El enemigo muchas veces planifica estrategias específicas para debilitarnos, ya sea a través de la duda, el temor o incluso conflictos personales. Pero esta promesa divina asegura que, sin importar cuán elaboradas sean esas armas, no tendrán éxito contra nosotros. Sin embargo, esta protección no se limita al ámbito físico. Isaías también menciona toda lengua que se levante contra ti en juicio. En un mundo donde las palabras pueden herir más profundamente que cualquier arma, esta es una promesa significativa. Las calumnias, acusaciones y críticas injustas pueden debilitarnos emocional y espiritualmente, pero Dios nos asegura que esas palabras no prevalecerán. Tenemos la autoridad para condenarlas, no desde un lugar de orgullo, sino desde la posición de justicia que Él nos ha dado. Es importante entender que esta promesa no depende de nuestra perfección ni de nuestras obras. Isaías deja claro que esta protección es la herencia de los siervos del Señor, una herencia que no se gana, sino que se recibe. Como hijos de Dios, esta protección es nuestra por derecho. No necesitamos ganarla, porque está fundamentada en su justicia, no en la nuestra. Esto significa que incluso en nuestras debilidades, su poder nos cubre completamente. Una de las imágenes más poderosas asociadas a este versículo es la de un escudo. Imagina un escudo impenetrable que no solo detiene los ataques visibles, sino también aquellos que son más sutiles, como las palabras hirientes o los pensamientos negativos. Este escudo es la justicia de Dios, que nos protege en cada área de nuestras vidas, física, emocional y espiritualmente. En la Biblia, vemos ejemplos claros de esta protección divina. Cuando los primeros cristianos se enfrentaron a persecuciones, no recurrieron a la violencia ni a la venganza. En cambio, se reunieron en oración, proclamaron la palabra y confiaron en la promesa de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 4 y 31, cuando Pedro y Juan, tras ser amenazados, regresaron a la comunidad de creyentes. En lugar de temer, oraron y declararon la grandeza de Dios, y la respuesta fue sobrenatural. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta promesa también tiene un significado práctico en nuestras vidas hoy. Enfrentamos desafíos que pueden venir en forma de enfermedades, problemas financieros, conflictos familiares o luchas internas. Pero cuando proclamamos Isaías 54, 17-11, recordamos que no enfrentamos estas batallas solos. Cada vez que oramos, cada vez que declaramos esta promesa, activamos la protección de Dios en nuestra vida. Es crucial recordar que esta protección no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Jesús mismo dijo en Juan 4 y 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La promesa de Isaías no es la ausencia de lucha, sino la garantía de que las armas formadas contra nosotros no tendrán éxito final. No importa cuán fuerte sea el ataque, el plan de Dios siempre prevalecerá. Finalmente, aplicar esta promesa en nuestra vida requiere fe y acción. La fe nos lleva a confiar en que Dios nos protege, y la acción nos impulsa a proclamar su palabra en cada situación. Como David frente a Goliat, nuestra confianza en Dios es el arma más poderosa que tenemos. Declarar con convicción «ninguna arma forjada contra mí prosperará» no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos posiciona en victoria. En cada desafío que enfrentamos, Isaías 54, 17 es un recordatorio de que Dios está con nosotros. Sus promesas son nuestra fortaleza, y su justicia es nuestro escudo. No importa lo que venga contra ti, recuerda que ya estás cubierto por la protección divina. Avancemos con confianza, sabiendo que la victoria es nuestra en Él. Lucas 10 y 19 es uno de los versículos más poderosos en las Escrituras sobre la autoridad que Jesús ha delegado a sus seguidores. «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta declaración no es solo una promesa, es una afirmación de que, en Cristo, tenemos una autoridad espiritual real y activa para enfrentar cualquier ataque del enemigo.
Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba hablando a los 70 discípulos que regresaron emocionados de su misión. Ellos habían presenciado algo asombroso, incluso los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Pero aquí es importante destacar un matiz crucial. Jesús no les daba esta autoridad para su propia gloria o para demostrar poder, sino como parte de su misión de expandir el reino de Dios. La autoridad espiritual siempre está vinculada a un propósito divino. La palabra clave en este versículo es potestad, que en el griego original es exousia. Este término no se refiere simplemente a fuerza física o poder bruto, sino a autoridad delegada. Es el tipo de autoridad que un embajador tiene cuando representa a su país. Esto significa que no actuamos en nuestro propio poder, sino bajo la autoridad de Cristo. Esto es significativo porque nos recuerda que nuestra victoria espiritual no depende de nuestras habilidades, sino de la obra consumada de Jesús. Cuando Jesús menciona serpientes y escorpiones, no se refiere únicamente a criaturas físicas, aunque en ciertos contextos, como el incidente de Pablo en la isla de Malta, esta protección se manifiesta físicamente. Estas palabras también simbolizan fuerzas del mal, engaño y dolor, los cuales representan los ataques del enemigo en nuestra vida. La serpiente, desde Génesis, ha sido símbolo de la mentira y el engaño, mientras que el escorpión, con su veneno, simboliza el daño y el sufrimiento. Lo más asombroso de este versículo es su alcance. Jesús no se detiene en serpientes y escorpiones, él añade y sobre toda fuerza del enemigo. Esto significa que no hay excepción, no hay táctica o ataque que el enemigo pueda usar que supere la autoridad que tenemos en Cristo. Es una declaración total y completa de dominio espiritual. Ahora bien, es fundamental entender que esta autoridad no significa que no enfrentaremos dificultades o ataques. Jesús no promete una vida libre de problemas, sino una vida de victoria asegurada. Esto es clave porque, aunque el enemigo puede intentar dañar nuestras emociones, nuestra fe o nuestras circunstancias, no puede derrotarnos cuando operamos bajo la autoridad de Cristo. Un punto importante que Jesús destaca inmediatamente después de este versículo es evitar el orgullo espiritual. Les dice a sus discípulos que no se alegren porque los espíritus se les sujetan, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. Este recordatorio nos señala que nuestra verdadera identidad no está en los milagros que experimentamos o en los demonios que retroceden, sino en nuestra relación con Dios. Esto nos ancla en la humildad y nos protege de caer en una falsa confianza en nuestras propias capacidades. La aplicación de Lucas 10 y 19 en nuestra vida diaria requiere fe activa y conexión constante con Dios. La autoridad espiritual no se ejerce de manera automática, se activa cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y actuamos en su nombre. Es como recibir un cheque firmado por una persona poderosa, el cheque tiene valor, pero debemos presentarlo en el banco para recibir los beneficios. De igual manera, debemos proclamar con convicción la autoridad que Jesús nos ha dado. En la práctica, esto significa que cuando enfrentamos miedo, tentación o ataques espirituales, no respondemos desde un lugar de debilidad, sino desde una posición de autoridad. Por ejemplo, al proclamar este versículo, estamos recordando tanto a nosotros mismos como al enemigo que nuestra posición está asegurada en Cristo. Esto cambia completamente la manera en que enfrentamos las batallas espirituales. Una historia que ilustra esta autoridad es el momento en que Jesús enfrentó al hombre poseído en Gadara. Con solo una palabra, sal, los demonios no tuvieron opción más que obedecer. Esta misma autoridad está disponible para nosotros cuando actuamos en el nombre de Jesús. No se trata de gritar o usar palabras elaboradas. La autoridad viene de nuestra conexión con Dios y de nuestra fe en su poder. Finalmente, es vital recordar que esta autoridad está destinada a ser utilizada no solo para protegernos, sino para avanzar en la misión de Dios. Cada vez que proclamamos el nombre de Jesús, cada vez que intercedemos por alguien más o enfrentamos desafíos espirituales con fe, estamos participando activamente en la expansión del reino de Dios. Lucas 10 y 19 es un recordatorio poderoso de que no enfrentamos nuestras batallas solos ni con nuestras propias fuerzas. Jesús ya nos ha equipado con todo lo necesario para vencer. Cuando caminamos en esa autoridad, no solo experimentamos la victoria personal, sino que también llevamos luz a un mundo en oscuridad. ¿Estás listo para caminar en la autoridad que ya es tuya? Hagámoslo juntos.
La unidad espiritual es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. Jesús mismo afirmó en Mateo 6:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo no es solo una promesa, es una estrategia que revela cómo la unidad amplifica nuestra efectividad en la lucha contra las tinieblas. En el libro de los Hechos, vemos un ejemplo claro del poder de la unidad. En Hechos 4:31, después de que Pedro y Juan enfrentaran amenazas por proclamar el Evangelio, regresaron a la comunidad de creyentes. En lugar de caer en el temor, se reunieron para orar. La Escritura dice que el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí, la oración unida de los creyentes no solo fortaleció su fe, sino que provocó una manifestación sobrenatural del poder de Dios. La unidad espiritual no es solo estar físicamente juntos, sino compartir un propósito y un corazón común. En Pentecostés, los discípulos estaban unánimes en oración y adoración cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Este evento transformador cambió el curso de la historia, demostrando que la unidad no solo atrae el poder de Dios, sino que también multiplica su impacto. Sin embargo, el enemigo sabe lo poderosa que es la unidad, por eso una de sus estrategias más efectivas es dividir para conquistar. A menudo, siembra discordia entre los creyentes, exagerando pequeñas diferencias doctrinales, avivando malentendidos o fomentando el orgullo espiritual. Estas divisiones, aunque parezcan menores, pueden debilitar la efectividad de la Iglesia y desviar nuestra atención de la verdadera batalla. La unidad que Jesús deseaba para sus seguidores, como lo expresó en Juan 5:21, no es una uniformidad superficial, sino una profunda armonía arraigada en nuestra identidad como hijos de Dios. Esta unidad trasciende denominaciones, tradiciones o preferencias personales. Es una unidad que pone a Cristo en el centro y enfoca a los creyentes en el avance del reino de Dios. En el ámbito de la guerra espiritual, esta unidad actúa como un escudo colectivo. Imagina un ejército bien coordinado donde cada soldado protege al que está a su lado. En lugar de luchar individualmente, trabajan juntos para enfrentar al enemigo desde diferentes ángulos. De la misma manera, cuando los creyentes oran, interceden y trabajan juntos, se genera una fortaleza espiritual que es imposible de romper. Un ejemplo práctico de esta unidad es cuando diferentes iglesias o ministerios se reúnen para orar por una causa común. En esos momentos, se deja de lado el orgullo y las diferencias, y se enfoca en el propósito principal: glorificar a Dios y avanzar su reino. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de avivamientos que comenzaron cuando un grupo de creyentes decidió unirse en oración y adoración. La unidad espiritual también se aplica en el hogar. Una familia que ora junta, que busca a Dios con un corazón unido, crea un ambiente donde el enemigo no tiene lugar. Las palabras de Jesús en Mateo 18, 19-20 enfatizan este principio: si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este acuerdo no es solo externo, sino una conexión espiritual profunda que activa el poder de Dios. En nuestra vida personal, podemos aplicar este principio buscando oportunidades para unirnos con otros creyentes. Esto puede ser a través de grupos de oración, estudios bíblicos o incluso en conversaciones sinceras donde compartimos nuestras luchas y oramos unos por otros. La unidad espiritual no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Pero, ¿cómo mantenemos la unidad en un mundo lleno de divisiones? Primero, debemos mantener un enfoque claro en lo que realmente importa, nuestra misión como seguidores de Cristo. Es fácil distraerse con diferencias menores, pero cuando ponemos nuestra atención en el reino de Dios, las barreras comienzan a desmoronarse. Segundo, necesitamos practicar la humildad. Como dice Filipenses 2, 3, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, antes bien, con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. La humildad nos permite priorizar el bienestar de los demás y buscar la paz en nuestras relaciones. Hemos recorrido juntos un camino lleno de poderosas verdades espirituales. Hoy, exploramos 5 versículos que no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos equipan para enfrentar cualquier batalla espiritual.
Desde la espada del Espíritu en Efesios 6 y 17 hasta la autoridad delegada por Jesús en Lucas 10 y 19. Cada uno de estos versículos ilumina un aspecto único de nuestra posición en Cristo y las herramientas que Él nos ha dado para caminar en victoria. Primero, recordamos que la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa, capaz de discernir los pensamientos más profundos y guiarnos en momentos de tentación, como lo hizo Jesús en el desierto. Luego, vimos cómo las armas espirituales que Dios nos ha dado derriban fortalezas mentales, destruyendo las mentiras y paradigmas que el enemigo intenta establecer en nuestras mentes. También reflexionamos sobre la promesa de Isaías 54, 17, un recordatorio de que estamos protegidos por la justicia de Dios y que ninguna arma, ni física ni espiritual, puede prevalecer contra nosotros. En Lucas 10 y 19, entendimos que Jesús nos ha dado una autoridad que no tiene límites. Esa autoridad, delegada por el Rey de Reyes, nos permite enfrentar cualquier ataque con confianza. Y finalmente, meditamos sobre el poder multiplicador de la unidad espiritual, una herramienta que atrae la presencia de Dios y amplifica nuestra efectividad en la guerra espiritual. Pero aquí hay algo crucial: todo lo que hemos hablado hoy no es solo conocimiento teórico. Es una invitación a vivir una vida de fe activa, proclamando la palabra de Dios con valentía y enfrentando cada desafío con la certeza de que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. No estamos llamados a ser espectadores en esta batalla espiritual. Somos soldados equipados con un arsenal celestial que nos garantiza el triunfo. Quiero dejarte con este pensamiento: las batallas espirituales que enfrentamos no son solo para nuestra victoria personal. Cada vez que vencemos un obstáculo, estamos abriendo camino para que otros también encuentren libertad y esperanza en Cristo. Nuestra lucha tiene un propósito eterno: establecer el reino de Dios en nuestra generación y ser luz en medio de un mundo en oscuridad. Así que, te animo a hacer 3 cosas. Primero, proclama estos versículos en tu vida diaria. No subestimes el poder de la palabra de Dios cuando es hablada con fe. Segundo, comparte estas verdades con alguien que las necesite. Puede ser la herramienta que Dios use para traer transformación a otra vida. Y tercero, nunca olvides que tu victoria no depende de tus fuerzas, sino de la obra completa de Cristo en la cruz. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Juntos, como un cuerpo en Cristo, podemos enfrentar cualquier desafío y caminar en la victoria que Dios ha preparado para nosotros. Recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Esta no es solo una frase motivadora, es una realidad que puede transformar tu vida. Proclámalo, vívelo, y deja que el poder de Dios fluya en cada aspecto de tu vida. Sigamos avanzando con confianza y fe,